Buenas tardes. Vamos a ver si podemos comenzar ahora. Vamos a hablar sobre la propiciación, que es uno de los procesos precisamente de salvación que más desconocidos que hay. Pero antes de comenzarlo de esta manera, vamos a leer en Éxodo capítulo 25, versículos 10, 11, 17, 20 al 22. Primeramente, y después iremos a Levítico capítulo 16 y leeremos los versículos 11, 14 y al 16. En Éxodo se nos dice lo siguiente. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Versículo 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Del 20 al 22. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Y ahora en Levítico 16, como he dicho antes, voy a leer el 11, del 14 al 16, que dice así. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. El 14 al 16 dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Amén. Bien, dicho esto, vamos a comenzar, o mejor dicho, a continuar sobre la cuestión de la propiciación. Como he dicho antes, es uno de los aspectos del proceso de salvación más desconocidos. Pero este proceso nos prueba claramente 2 cosas maravillosas en relación a lo que Dios ya tenía dispuesto. Dios ya había preparado de antemano, antes de la creación, el sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como nos recoge Juan capítulo 1, 29, cuando Juan el Bautista señala al Señor Jesucristo diciendo eso mismo. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Después también, en segundo lugar, tenemos que Dios preparó metódicamente al pueblo con una enseñanza en relación a cómo debería ser esa propiciación, en dónde debería rociarse la sangre y de la manera que debería hacerse, y también cuándo tendrían que hacerlo. Ese es particularmente es el día de la expiación que se hacía anualmente en Israel, y el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo, no simplemente al santuario, sino al lugar santísimo donde estaba colocada el arca. Muy importante que nosotros sepamos estas cosas, porque nadie más podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote. La única persona que entraba, que tenía ese permiso para entrar, para comunicar con Dios, era Moisés, o fue Moisés, en el tiempo en que se hizo todo esto. Pero después se siguió haciendo, y solo el sumo sacerdote era el que entraba en el lugar santísimo. El arca marca el principio del acercamiento de Dios al hombre y del hombre a Dios al ofrecer un sacrificio, o al ofrecer el sacrificio que Dios había destinado para ello. Es allí donde se coloca el propiciatorio de oro, y desde donde Dios se va a comunicar con Moisés, como dice en Éxodo 25-22, precisamente cuando él dice que él se declarará a la persona, y en este caso era Moisés, o al sumo sacerdote en el momento en que le tocara. El arca estaba hecha de madera de acacia, pero como ya hemos leído también, fue bañada en oro tanto por dentro como por fuera. Y esto es una demostración de cómo iba a ser la calidad del Hijo de Dios, o sea, hombre, que la madera, que significaba la humanidad de Cristo, y el oro, que significa la divinidad de Cristo. La propiciación, pues, denota el hecho de la vindicación del carácter santo y recto de Dios por la muerte de Cristo en la cruz, por cuya virtud Él puede ser propicio y misericordioso a todo el mundo. Pues es allí, en el arca, donde se va a celebrar y a consumar esa comunión extendida. El arca, pues, situada en el lugar santísimo, solo podía ser visitada por el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre del sacrificio personal, como lo hemos leído, y después del sacrificio por el pueblo, la cual era rociada sobre el propiciatorio. Es importante que nosotros entendamos estas cosas para que aprovechemos la suprema enseñanza que nos dan estos hechos. Vamos a leer en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 24 al 26, que dice lo siguiente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es precioso, es tremendo cómo Pablo recoge todo esto guiado por el Espíritu Santo y lo coloca de tal manera que nos abre la mente y nos abre el espíritu al entendimiento de lo que Dios ya estaba enseñando en su tiempo en aquellos momentos.